Muchas gracias y muy buenos días. Señor Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad, licenciado Jorge Meléndez. Señor Ministro de Obras Públicas, don Gerson Martínez. Señor Ministro de Medio Ambiente, don Germán Rosa. Señor Coordinador Presidente del Sistema de las Naciones Unidas en El Salvador, don Robert Vale. Señor Secretario Ejecutivo de CONRED, ingeniero Alejandro Maldonado. Me gozo de poder decir mis amigos de la mesa. En realidad, cuando nos fue planteado por el licenciado Meléndez la posibilidad de compartir con ustedes una experiencia y un enfoque desde su perspectiva más conceptual, la mejor manera de abordarlo es con un efecto práctico, que es cómo se construye una política de alcance regional para una temática como esta, en medio de todo un debate conceptual de lo que debería de ser la gestión del riesgo. Para no terminar inclinando la balanza en favor de una u otra concepción, es preferible ir por el camino institucional, que es aquello que ya pasó por todo un proceso de consulta, que ya cuenta con un alto nivel de consenso en la región y que se expresa en una decisión del más alto nivel aprobada por nuestros presidentes centroamericanos, que es la política centroamericana de gestión integral de riesgos. Déjenme nada más un minuto para hablar de CEPREDENAC. CEPREDENAC es el organismo especializado del sistema de la integración centroamericana en materia de gestión de riesgos. Ha pasado por una interesante evolución que ha llevado hasta la actualidad a que en la modificación de su convenio constitutivo, suscrito por los congresos de 6 países centroamericanos, se ha entendido como el órgano especializado para la gestión del riesgo en Centroamérica, con la función de acompañar los esfuerzos de los países en materia de política y en materia de puesta en práctica de acciones en materia de riesgos. Hemos dado un largo camino en el cual hemos pasado desde la primera gran sacudida mental que derivó luego en transformaciones institucionales y conceptuales a raíz del paso del huracán Mitch por Centroamérica, que afectó a toda la región y muy drásticamente a 2 de nuestros países, donde pudo determinar pérdidas que alcanzaban casi el 60% del Producto Interno Bruto. El impacto de un fenómeno de esa naturaleza obviamente también sacude las mentes, y a raíz de eso se generaron los primeros instrumentos. Por primera vez, al más alto nivel, nuestros presidentes centroamericanos decidieron aprobar algunos instrumentos, entre los cuales destacaba la creación de un marco para la reducción de vulnerabilidad y la declaratoria de un quinquenio para la reducción de esa vulnerabilidad. Pocos años después, al hacer un balance y un análisis de qué había ocurrido, 5 años después de ocurrido el evento, de tomadas algunas decisiones, el consenso de la mayoría de las instituciones y representantes de la sociedad era que el avance era poco y que era necesario generar algunos aceleradores para poder poner a nuestra región en capacidad de enfrentar problemáticas de esa naturaleza. Parte de esos aceleradores significaba tomar decisiones de mayor nivel y de mayor compromiso, pero también tener un concepto muy claro de qué estábamos hablando cuando hablábamos de reducir vulnerabilidades. Ese proceso nos llevó a un nuevo periodo de consultas y hacia el año 2009 tuvimos un nuevo encuentro especializado entre instituciones del Estado, sociedad civil, academia, comunidad internacional, en un encuentro que llamamos Mitch más 10. 10 años después del Mitch, no donde estamos, sino donde queremos ir. Y el resultado de ese encuentro fueron los lineamientos de lo que hoy es la política centroamericana de gestión integral de riesgos. Esa política centroamericana fue aprobada por nuestros presidentes en su cumbre número 35 de junio del 2010. Ustedes pueden ver ahora en pantalla el texto de esa aprobación, donde nuestros presidentes aprueban con satisfacción esta política y mandatan a su progresiva implementación. Quisiera destacar ahí algunos elementos de esa política y de esa declaración que me parece pertinente para entrar al corazón del concepto de gestión
integral de riesgo detrás de la política. Primero, estamos hablando de un enfoque multisectorial y territorial. Es decir, si vamos a hablar de integralidad, no podemos hablar nada más de una parte de esa realidad. Debemos de entender que la gestión del riesgo se hace desde nuestra gestión económica, desde nuestra gestión social y desde nuestra gestión ambiental. Debemos de entender también que ese riesgo se expresa de manera diferenciada en los territorios, donde el acumulado de vulnerabilidad es diferente. Debemos también entender que implica un involucramiento institucional diverso, que no hay una sola instancia responsable de hacer una gestión integral, sino un conjunto de instancias, y nuestros presidentes en primer momento mandatan a toda la institucionalidad centroamericana a sumarse al esfuerzo. También plantea una exhortación a que la comunidad internacional se sume a una visión como esta, en el entendido que lo que ocurre en Centroamérica no depende solo de los centroamericanos y centroamericanas, hecho que es aún más claro cuando analizamos los impactos ya presentes del cambio climático. Un fenómeno en donde Centroamérica ha aportado poco, pero recibe mucho, pero de sus impactos, no de sus esfuerzos por reducirlo. Y finalmente, un conjunto de acciones que deberían de llevar a nuestros países a tomar medidas inmediatas y similares en el plano nacional para abordar con políticas nacionales ese esfuerzo de gestión integral de riesgo. Nuestros países en Centroamérica han hecho muchísimos esfuerzos por definir marcos, por establecer estrategias, y de las primeras cosas que nos encontramos, que hemos compartido en varias ocasiones con nuestros amigos en la mesa, y que la región centroamericana tenía más políticas y estrategias y planes de los que podemos contar. Eso significaba que una nueva política con aspiración integral no debería convertirse en una más, sino en un facilitador y convocador de consensos de esos esfuerzos previos. De que ya había conciencia además en nuestras autoridades del tamaño del problema, de que el ritmo creciente de los fenómenos, creciendo no solo en intensidad sino en frecuencia, demandaban acciones integrales de mayor nivel, y que deberíamos de hacer arreglos institucionales al interior de los sistemas de integración o del sistema de integración para facilitar ese trabajo. Por eso el objetivo, si vamos más adelante, de la política es un objetivo bastante ambicioso, que yo me permitiría leer porque recoge el corazón del concepto. Ayer tuve la oportunidad de debatir esto con un conjunto de organismos de la sociedad civil, y les planteaba que fácilmente un objetivo como este puede ser el objetivo de un plan de gobierno, por la naturaleza integral con que está abordado. Y me permito por eso leer: dotar a la región centroamericana de un marco orientador en materia de gestión integral del riesgo de desastres, que facilite el vínculo entre las decisiones de política con sus correspondientes mecanismos e instrumentos de aplicación. Es decir, conceptualizar, pero también hacer. Que entrelazando la gestión del riesgo con la gestión económica, la gestión de la cohesión social y la gestión ambiental, para tenerlo en una visión también integral desde el punto de vista del desarrollo sostenible. Desde un enfoque integral que refleje la multisectorialidad y la territorialidad, de respeto y garantía de los derechos humanos, y considerando la multiculturalidad y la equidad de género. Que ese concepto se pudiese expresar en una política que, además de lineamientos, compromisos, acciones de mediano y largo plazo, que actualice también los compromisos de los cuales nuestros países ya son suscriptores. Vamos a ver. Y por eso la necesidad, un clic más por favor, la necesidad de que esa política contara con principios claramente aceptados por la mayoría de quienes estamos haciendo esfuerzos de desarrollo en la región y en los países, que permitieran, por ejemplo, abordajes con equidad de género, con una visión de gradualidad,
con un enfoque de transparencia y de amplia participación, de complementariedad, de clara atribución de competencias, porque el hecho de que todos podamos participar no quiere decir que todos hagamos lo mismo, sino que estemos claros de la parte del proceso que nos corresponde, de regionalidad, de abordaje territorial, de un concepto de seguridad integral del territorio, en donde la vulnerabilidad frente a eventos es un factor clave, y en una noción muy interesante que coloca el tema del riesgo del lado ciudadano, que es la visión del derecho a la prevención. Para que nuestros ciudadanos y ciudadanas se sientan incluidas en estos esfuerzos, también debe ser visto desde ese enfoque donde ejercen un derecho, donde reducir vulnerabilidades y condiciones de riesgo se convierten en un derecho de la ciudadanía. Y esta política entonces refleja una serie de alcances que retoma, yo diría, en ese momento lo más avanzado del debate conceptual, por lo menos desde la comunidad del riesgo, que implica entender que el riesgo es intensivo y extensivo, es decir, que grandes eventos como el que el Mitch nos recordó y desató todo este proceso, también ocurren cotidianamente cada vez que llueve, con un flujo permanente de pérdida de nuestros activos, de nuestros patrimonios económicos y nuestros patrimonios sociales y ambientales, y que ambos deben ser abordados. Que también es entendida con una gestión no solo correctiva, que toma medidas frente a los hechos consumados, sino prospectiva, que nos permite anticipar, estudiar, analizar y saber qué hacer para reducir las probabilidades y para actuar en el caso que ocurra. También nos recuerda la necesidad de entender que detrás de toda emergencia hay una actualización de un riesgo y por lo tanto necesitamos tener muy claros procesos de recuperación que superen las condiciones iniciales del riesgo que llevó al desastre. En relación al territorio, también es importante señalar que la política reconoce la necesidad de identificar territorios de impacto y que esos territorios de impacto son justamente donde el evento se convierte en desastre, pero que eso tiene todo un entorno local, subregional, nacional y regional. Hoy día, por ejemplo, los periodistas nos preguntaban un rato antes de venir acá, a quienes estábamos en esa mesa, cómo diferenciar los impactos en Centroamérica de eventos como estos. Y cada vez es más difícil, porque las fronteras entre nuestros países no son fronteras de riesgo, ni son fronteras de desastre. Nos está afectando en fenómenos similares y a menudo están impactando en más de uno de nuestros países. Quería plantearles, finalmente, porque 10 minutos se agotan con rapidez, quería plantearles cómo están los demás países en Centroamérica en relación a procesos como el que hoy el licenciado Meléndez abandera con mucho tino, para que veamos este esfuerzo por traducir conceptos en políticas públicas que después derivan en acciones concretas, a qué nivel nos encontramos en los demás países de Centroamérica. Por favor, vamos adelante. En el caso de Guatemala, ya existe una política nacional aprobada y publicada en su diario oficial en el año 2011. Esa política pone una serie de énfasis, por ejemplo, definiendo acciones sectoriales y territoriales, poniendo un énfasis particular en la determinación de normas, que es un factor clave en el caso de Guatemala. Pero además abre el espacio a la creación de una mesa nacional de diálogo de gestión de riesgos que pueda periódicamente también interactuar entre los diferentes sectores, instituciones y población sobre el avance de esa política. Vamos adelante en el caso de Panamá,
donde también su política fue aprobada en el año 2011 y donde su énfasis está planteado en el fortalecimiento de capacidades locales, pero también establece una plataforma nacional que hace 2 semanas derivó en un nuevo acuerdo presidencial que constituye a esa plataforma en el referente para toda acción internacional en esta materia. Es decir, esa mesa es el referente para los esfuerzos de Naciones Unidas, para los esfuerzos del sistema de la integración centroamericana y para los esfuerzos de cualquier cooperante que quiera actuar en este tema. En el caso de Honduras, el camino optado por Honduras fue la aprobación inicialmente de una ley, la ley que transforma las instituciones de respuesta en un sistema nacional de gestión de riesgos, que es conocido como SINAGER. Y al ser aprobada esa ley, el paso dado por Honduras ha sido primero definir los instrumentos de aplicación de esa ley. Y uno de esos instrumentos de aplicación será la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Honduras. Estamos precisamente en este momento con un primer borrador de esa política derivada de la ley y confiamos que en las próximas semanas concluya la consulta y la aprobación por parte del presidente. Vamos al ejemplo de Nicaragua, y en el caso de Nicaragua se ha aprobado ya un plan nacional, y es curioso detenerse en este punto, y sé que dejará lecciones interesantes para El Salvador. Después de un primer esfuerzo de consulta muy amplio sobre esta política, al ser llevado al análisis de alto nivel, tanto del presidente como de su gabinete, han surgido un conjunto de observaciones que ahora van a ser llevadas de nuevo a consulta. Esa es una dinámica importante, porque lo que significa es que cuando esa política sea aprobada, habrá superado observaciones de toda la institucionalidad de Nicaragua. En el caso de Costa Rica, y es el caso con el que concluyo, quisiera señalar que ya hay desde el año 2010, casi de manera inmediata a la aprobación por parte de nuestros presidentes de la política centroamericana, una política nacional incluida dentro de su plan nacional. El enfoque costarricense fue: su ley ya determina la obligatoriedad de contar con un plan nacional. Entonces lo que derivaron fue un capítulo de lineamientos de política para ese plan y los futuros. Entonces fue un esfuerzo integrado. Cabe mencionar que en ese esfuerzo de Costa Rica también existe la visión de un foro nacional que se reúne una vez al año. Haciendo ese recorrido por Centroamérica, me gustaría dedicarle 2 palabras a El Salvador. Este esfuerzo que ahora convoca la Secretaría de Asuntos de Vulnerabilidad abre un foro permanente de consulta, y este es su segundo encuentro, en la visión, como muy bien ha explicado el licenciado Meléndez, de que lo que se defina hacia aquí al futuro en realidad es una visión de país que pueda traducirse en instrumentos como una política nacional. Aquí hay ya en Centroamérica 5 ejemplos interesantes que pueden acelerar el proceso de El Salvador, pero al cual también El Salvador puede aportar, porque esta visión novedosa de un foro permanente no está reflejado en los otros países. Entonces creo que ahí hay un marco interesante. Y la segunda cosa, sugeriría, y retomando las palabras del señor Valle, si hacia el 2015 el marco más importante en este tema, que es el marco de acción de GIO, concluye, vale la pena aprovechar estos espacios de debate y reflexión para generar insumos a ese proceso. Nuestros presidentes reunidos en su reunión extraordinaria la semana pasada dieron un mandato a Centroamérica, que es que Centroamérica vaya a la plataforma global
que se va a realizar en mayo en Ginebra para debatir este tema con una posición común, y que esa posición común genere insumos de calidad, no solo para ese marco de acción de Hyogo, sino para el nuevo diseño de los objetivos de desarrollo sostenible. Para bien o para mal, ambos marcos terminan al mismo tiempo, en el 2015. En nuestra opinión, convertir el resultado del debate del marco de acción de Hyogo en el insumo de esta comunidad para construir un objetivo de desarrollo sostenible sería un paso gigante y realmente la oportunidad de darle cierto nivel de exigibilidad a los resultados del post-marco de acción de Hyogo. Muy buenos días.